Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bien, vamos a dar una pequeña explicación de las máquinas familiares, sus funciones que trae en las máquinas, los diferentes tipos de botones que tiene en las máquinas, para qué son y cómo las podemos ocupar y cómo podemos combinarlas para ocupar sus diferentes funciones. En ellas va a depender del tipo de máquina, el modelo de la máquina y el fabricante de la máquina. En esto vamos a tener las diferencias. Normalmente se presentan casi siempre en todas las máquinas con diferencias en botones, selectores. Algunos ya traen ahora display, donde seleccionamos y nos va indicando el número que corresponde a la función que va a realizar. Entonces, dependiendo de eso, va a ser lo que va a realizar la máquina. Estamos hablando de máquinas familiares. Bien, por principio de cuentas vamos a tener lo que es la selección de la longitud de puntada. Recuerden que la longitud de puntada va a ser cada cuando va a penetrar la aguja en el material o la tela que vamos a estar trabajando. La distancia que vamos a tener entre cada penetración de aguja va a ser la longitud de puntada, y en todas las máquinas viene regulada normalmente de 0 a 4. A veces cambia la posición, la forma y el selector de longitud de puntada. En este caso, para esta, que es la posición de esta perilla color gris, bueno, tenemos de 0 a 4, indica, está graduada en milímetros, y por consecuencia, conforme va creciendo el número, la separación es mayor dentro de cada puntada. Los estándares que normalmente manejamos o las puntadas que normalmente se manejan en una prenda es entre 2,5 y 3. Entre 2,5 y 3 con referencia a la marca, y en promedio les va a dar entre 10 a 12 puntadas por pulgada lineal. Eso quiere decir que vamos a tener 12 puntadas o 10 puntadas en una pulgada lineal. Y en promedio, como les decía, es entre 2,5 y 3. Ya depende si quieren hacer o tienen que realizar algún pespunte muy abierto. Bueno, se seleccionaría la longitud de puntada más grande que tenga la máquina. En este caso, para esta máquina sería 4. Esto es longitud de puntada. En base a la longitud de puntada, el número de puntadas que tenemos. Y va a variar dependiendo del modelo de la máquina. Por ejemplo, aquí cambia y va a cambiar solamente la forma, pero al final sigue siendo la misma función. Aquí tenemos la longitud de puntada, que sería esta. Igual la tenemos de 0 a, en este caso, aquí nos da un poquito más de amplitud de puntada. Esta nos va a dar la misma función que esta, que es la longitud de puntada. Y en algunas otras máquinas, como esta, tenemos la misma función, sigue siendo longitud de puntada, pero aquí va a cambiar la perilla. Solamente nos va a cambiar la forma. Después de la longitud de puntada, vamos a tener las diferentes puntadas que realiza la máquina, y normalmente tenemos un diagrama, tenemos unos diagramas, unos dibujos que representan el tipo de puntada que va a realizar la máquina en función a lo que nosotros seleccionemos. Por consecuencia, si seleccionamos el número 1, nos va a realizar el ojal, con sus diferentes pasos o procesos para realizarlo, pero al final es el 1 para hacer el ojal, el 2 sería la puntada recta, el 3 el zigzag, el 4 que es esta puntada que se utiliza
cuando estamos sustituyendo el over con una puntada de zigzag en recto para el lado izquierdo o para el lado derecho, ya depende del que ustedes hayan seleccionado. Estas dos puntadas, cualquiera de esas dos puntadas lo que hace es sustituir la máquina over para dar el terminado a la orilla de la prenda que estén realizando. La siguiente, que sería el 6, bueno, pues aquí nada más van a seleccionar el número 6 y les indica que va a ser esta puntada, esta puntada se llama 3 pasos. Va a ser 3 puntadas hacia la derecha y 3 puntadas hacia la izquierda. Esta puntada se utiliza para todo lo que son prendas íntimas como bras, bikini, pantaleta, inclusive se llega a utilizar en boxer de caballero, o truza de caballero, pero ya no es tan común. Se utiliza más bien sobre lo que es prenda íntima de dama, pero es esta la correcta o la adecuada para realizar todas las prendas íntimas de mujer. Después, bueno, ya vienen algunas otras que son ya más bien decorativas y son ya para hacer algún bordado en específico, pero en sí es la combinación de nuestra longitud de puntada que vamos a combinar con nuestra selección de puntada. Primero vamos a seleccionar, en este caso, la puntada que vamos a querer realizar. Por ejemplo, vamos a realizar la número 2, que sería puntada recta, y después vamos a seleccionar nuestra longitud de puntada dependiendo de lo que nosotros vamos a estar realizando. Como les había comentado, en promedio es entre 2,5 y 3 el número que se utiliza más o menos para realizar cualquier tipo de prendas. Va a ser en función de todas las puntadas que traiga la máquina. Recuerden, hay algunas que traen muy básicas las puntadas y hay algunas otras que traen más funciones. Por ejemplo, en esta trae todas estas mismas, que prácticamente son las que tenemos acá, inclusive trae un poco más. Y a diferencia de esta otra, que ya es un poquito más vieja, es que en estas máquinas todavía no se implementaban las funciones internamente. Aquí en esta solamente teníamos la longitud de puntada, y para que nosotros tuviéramos estas diferentes puntadas que según realiza la máquina, lo que tendríamos que hacer es que levantábamos una tapa y este es el disco que nos realiza la función que aquí tenemos, y lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar este disco donde nos indica la función que está realizando. Si nosotros quisiéramos realizar, por ejemplo, la puntada de 3 pasos, entonces tendríamos que buscar un disco como este donde nos indique en el dibujo o el diagrama la función de 3 pasos. Simplemente colocamos, presionamos, hacemos girar un poquito para que pueda asentar el disco, y ahí ya tenemos esa función que ahora va a ser en combinación con la longitud de puntada, el disco o en este caso el tamaño del zigzag. Entonces, pero la gran diferencia es que esta es una máquina más viejita, con muy buena consistencia, muy buena resistencia. La diferencia es que esta máquina es todavía de metal, comparadas con estas que son de plástico, aunque en esta tenemos un cangrejo metálico. La punta del cangrejo es de metálico, en este también la punta del cangrejo es metálico, pero en esta, la diferencia de esta es que la punta del cangrejo es de plástico. Entonces hay que tener mucho cuidado con este modelo de máquina,
con esta marca porque la punta del cangrejo es metálico y si rompen alguna aguja es muy probable que se rompa la punta del cangrejo y por consecuencia pues ya no nos va a coser. Entonces recuerden, solo regresando un poquito a lo anterior, es la combinación de la longitud de puntada con los diagramas de las puntadas que nos realiza. En este caso para estas dos ya los trae incluidos, pero con esta, en esta sobre todo porque me he encontrado que algunas alumnas todavía tienen de estas máquinas, solamente hay que sustituir el disco para realizar los diferentes tipos de puntadas que vamos a encontrar en cada máquina. En algunas otras máquinas tenemos solamente longitud de puntada y zigzag, ojal y nada más. Pero tampoco podemos adicionar discos, tampoco podemos seleccionar diferentes puntadas como en esta. Solamente vamos a hacer recta, zigzag y ojal.